Saludos, feliz tarde, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a dar inicio a este primer encuentro síncrono, plataforma virtual de la Escuela de Psicología, la asignatura o unidad curricular Introducción a la Psicología Educacional. Bien, fíjense, en este tercer trimestre para ustedes van a comenzar a cursar esta asignatura que es el inicio a todos los aspectos fundamentales, básicos y relevantes de la psicología educativa. ¿Qué significa esto? Bueno, estamos dando inicio a lo que ustedes podrán ir investigando, ampliando, consolidando con todo lo que tiene que ver con la corriente o con la mención de psicología educativa. Nos pasaremos por varios elementos bien significativos que le permitirán a ustedes ir entendiendo cómo es la dinámica del psicólogo en los espacios educativos, el porqué de la importancia de la psicología educativa, cuál es el impacto de la psicología educativa en el contexto educativo, indistintamente del nivel en el que se esté trabajando. ¿Sí? Entonces, bueno, comenzamos por aquí con decirles que es un grato placer poder interactuar con todos ustedes a través de este medio y conectar desde la distancia para un nutrido y enriquecedor intercambio de saberes. Porque si bien es cierto, estamos en distancia, estamos a través de la plataforma, pero es importante mantener una conexión y por eso la singularidad de la universidad es que para cada unidad temática tendremos un encuentro en el que podemos ir ampliando cuáles son los elementos fundamentales o cuáles son las competencias que se aspiran que ustedes desarrollen en esa unidad curricular y cuál es el aspecto fundamental a desarrollar que ustedes van a poder consolidar, van a poder indagar, van a poder investigar al respecto. Mi nombre es Omar Laureano, soy psicólogo, licenciado en psicología clínica y tengo una maestría en orientación de la conducta, tengo una maestría en literatura venezolana y actualmente estoy en espera de presentar tesis en el doctorado en innovaciones educativas. Estaré fungiendo como su tutor influencer en este periodo académico y este transitar nos permitirá avanzar en una experiencia bien enriquecedora entre diferentes constructos que tienen que ver con la psicología educativa, como les dije al principio. ¿Sí? Este curso está dirigido a estudiantes de la asignatura Introducción a la Psicología Educacional y en esta ocasión nos concentraremos en el tema de la primera unidad, que tiene que ver con la historia de la psicología educativa. Allí vamos a ir paseándonos de manera muy somera. ¿Por qué de manera muy somera? Bueno, porque ustedes van a ir profundizando, van a ir ampliando. Hay varios materiales que tienen allí o varios enlaces en los cuales se les recomienda que ustedes pueden leer, visualizar materiales que le van a permitir a ustedes profundizar. Porque, bueno, una de las características de la educación a distancia es que hay un aprendizaje colaborativo y hay un aprendizaje autónomo. Aprendizaje autónomo, ¿por qué? Bueno, porque ustedes están en la capacidad de indagar, de investigar, para poder profundizar y poder entonces tener mayor conocimiento con referencia a las temáticas que se plantean en cada uno de los módulos allí presentes. Entonces, fíjense los aspectos más resaltantes de este contenido programático que está destinado a la primera unidad. Ahora bien, partiendo de esta premisa es conveniente hacerse las siguientes interrogantes. ¿Cómo es la psicología educativa y qué ha generado? Fíjense ustedes, aquí tenemos dos preguntas bien interesantes. ¿Qué es la psicología educativa per se, o sea, la psicología educativa como tal? ¿Y qué ha generado en los sistemas educativos? ¿Y cómo en la psicología es un ente científico? ¿Sí? Porque, bueno, la psicología como rama matriz, entonces tenemos las menciones o las especialidades o las subespecialidades que tienen que ver con cada una de las especificidades, con lo cual la psicología educativa o la psicología como tal va trabajando, va adentrando, se va profundizando, va escudriñando y va indagando sobre aspectos particulares
de contextos y de individuos en ciertos y determinados espacios. Partiendo de esta premisa, tenemos que primero verificar, número uno, que la psicología educativa tiene como meta principal la comprensión y el mejoramiento de los contenidos. Entonces, primero, comprensión. Nos referimos a comprensión, bueno, es entender. Y es entender parte, primero, de conocer e identificar cada uno de los elementos que están presentes en la psicología educacional. Por consiguiente, el mejoramiento de los contenidos y procesos de la educación. Entonces entendemos por allí, lo primero que tenemos que discernir es que la psicología educativa busca que estudiar los procesos que están inherentes o que están inmersos dentro de los procesos, de los elementos educativos. Entendiendo que los elementos educativos, ¿cuáles son? Bueno, los actores que están presentes en el hecho educativo como tal, partiendo de que, bueno, tenemos un equipo directivo, tenemos unos docentes, tenemos un personal administrativo y un personal obrero, pero también tenemos los estudiantes, porque no es solo el estudiante que hace vida en ese contexto o en ese conglomerado educativo, sino que por el contrario, él es parte fundamental ciertamente, pero es parte de todos esos elementos que están allí, que son unos elementos sinérgicos. ¿Y por qué unos elementos sinérgicos? Bueno, porque cada uno colabora o cada uno está generando o siendo un rol particular, singular, único dentro de ese espectro, pero cada uno de esos roles conforman entonces, como dije anteriormente, ese compendio educativo. Partiendo de esa realidad, ¿qué hace el psicólogo? El psicólogo estudia, observa, sistematiza cada uno de esos procesos que son inertes e implícitos dentro del hecho educativo, entendiendo que es una disciplina con sus propias teorías, métodos de investigación, problemas y técnicas. Entonces, fíjate tú, es una disciplina. ¿Qué significa esto? Bueno, que tiene toda una estructura, que tiene todo un basamento, que tiene toda una investigación, que tiene toda una historia, que es la que le ha permitido mantenerse en el tiempo, reinventarse, reorganizarse e ir dando respuesta a cada uno de los fenómenos que se dan en el tiempo en el proceso educativo. Eso también implica que como es un proceso evolutivo, que es un proceso de transformación, es un proceso de adaptación, significa que entonces ha ido teniendo diferentes vericuetos o diferentes avances en ese proceso educativo. Y en ese mismo proceso que se da en el tiempo, es que le ha permitido adaptarse a las necesidades de los elementos o a las necesidades de esos hechos o a las necesidades de esos individuos presentes en el hecho educativo. Entonces, eso de ser una disciplina tiene entonces un elemento fundamental, que tiene sus propias teorías. ¿A qué nos remite eso de sus propias teorías? Bueno, que hay basamento, hay constructos investigativos certificados que son los que se encargan de qué? De ir sistematizando, evidenciando y registrando esos hallazgos en las investigaciones psicológicas que se han ido dando a través del tiempo. Entonces allí podemos, por ejemplo, encontrar los estilos de aprendizaje, los estilos de adaptación, los estilos de socialización de los individuos del hecho educativo y cómo cada uno de los autores, los investigadores, los psicólogos per se en ese tiempo, fueron entonces identificando, generando nomenclatura para cada uno de esos elementos. ¿Estamos entendiendo hasta ahora, Roberto? Excelente. Entonces, fíjate, también nos habla de los métodos de investigación. ¿Qué significan los métodos de investigación? Bueno, que una corriente de estudio, que una teoría, que un paradigma, se basa en qué? En un método científico. Y ese método científico, a su vez, se basa en qué? En un proceso investigativo. Y ese proceso investigativo parte de que de esa indagación contextual, de esa observación de esos fenómenos, de esos elementos experimentales, pero también entonces de la aplicación de instrumentos de test que van entonces a verificar, a evidenciar si lo que se está estudiando
se corrobora, se puede sustentar y se puede entonces identificar esos fenómenos. Y aunado a eso, también es importante destacar que se va dando entonces problemáticas. ¿Por qué se dan problemáticas? Bueno, porque también partimos de que como el individuo no es un ser estático, no es un elemento neutro, sino que por el contrario es un elemento que piensa, que razona, que acciona y que da respuesta a un estímulo de diferentes formas. Entonces podemos tener 10 personas a las que le presentamos el mismo estímulo, pero ante ese estímulo cada una va a responder de una manera que puede ser similar o por el contrario puede ser particular. Y por eso entonces están esos métodos de investigación. ¿Para qué? Para sistematizar y para corroborar cuál es la respuesta en una población determinada de, no sé, 20.000 personas en un tiempo determinado, expuestos a un estímulo específico, cómo es su respuesta. Y entonces por ahí se genera el registro y se genera entonces la teoría, la investigación que da ese resultado. Ahora bien, por otra parte, la psicología educativa realiza investigaciones de la forma de comprender los problemas que enfrentan los maestros y estudiantes durante el acto pedagógico didáctico y formativo para probar las respuestas posibles y segundo, articular resultados en teorías que intentan presentar un progreso coherente y constante en la enseñanza, el aprendizaje y el desarrollo. Entonces, fíjate aquí los elementos que son significativos a rescatar. Primero, realiza investigaciones, lo estábamos hablando previamente, o sea, es una constante investigación, por eso es que el psicólogo tiene que ser un ser investigativo por excelencia. ¿Qué significa esto? Bueno, que no se puede quedar con una sola lectura, no se puede quedar con una sola apreciación, no se puede quedar con una sola mirada de los hechos, sino que por el contrario tiene que tener la capacidad de investigar, de indagar, de corroborar, de correlacionar un hecho para entonces poder con, constatar que eso es un hecho certero, es un hecho fidedigno, o que por el contrario es un hecho que tiene sesgos. Y cuando hablamos de sesgos, es bueno que hay posturas, que esas posturas tienen a veces elementos subjetivos, que también es importante destacar que siempre está el elemento subjetivo presente, pero se busca con los procesos investigativos y con los procesos metodológicos que esos sesgos de investigación sean lo menos posible. O sea, que esa investigación sea certera, sea lo más ajustado posible a lo que llamamos veracidad investigativa. Entonces, ese elemento va a determinar que tengamos dos actores fundamentales a indagar, como es el maestro y como es el estudiante. Y entonces tenemos esa dicotomía, ¿no? Maestro y estudiante, y entonces tenemos que ver el que enseña y el que aprende, entendiendo que es una relación bidireccional, porque no solo el maestro enseña, sino que también aprende en esa correlación, porque aunado a tener en algún momento dado de la historia de los procesos investigativos el pensar que el estudiante era solamente una tabula rasa, y cuando hablábamos de tabula rasa, que raza es el que no tiene nada, que viene en cero, que viene con una mente en blanco y que el docente, el maestro, el facilitador, el profesor, era el que vaciaba el contenido en ese estudiante. Pero los procesos investigativos y la adaptación y la evolución de los procesos ha determinado y ha mostrado que no, que cada uno trae un bagaje cultural previo, que cada uno trae un aprendizaje previo, que cada uno tiene algo que aportar y que entonces es una conjunción de muchos elementos y esa conjunción de muchos elementos entonces está lo que el profesor trae y lo que el estudiante tiene. Entonces allí tenemos que evidenciar cómo se da ese proceso, cuáles son los posibles problemas que se presentan en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo es el proceso de aprendizaje, cuáles son las características que tiene un individuo para que se pueda dar el proceso de aprendizaje, cuáles son las características que debe haber en el entorno, cuáles son las características que debe haber en el ambiente, cuáles son los elementos que deben estar allí permitiendo
que esa permeabilización o ese proceso de aprendizaje sea más factible, sea más asertivo, sea más efectivo. Y por otra parte, ¿qué debe tener ese docente, qué debe tener ese maestro para poder hacer ese clic, para poder hacer ese enganche y lograr la atención, poder lograr el proceso de aprendizaje a través de qué? Del conocimiento, a través de la codificación, a través de la decodificación, a través de la asimilación de ese proceso de aprendizaje. Entonces, fíjate lo complejo que es y es todo lo que el psicólogo educativo, investigativo como tal, se enfrenta, porque es en esa observación, en ese constante devenir del proceso educativo que él va evidenciando todos esos procesos y cómo se van desarrollando. Entonces, otro elemento fundamental que tenemos que aquí resaltar es lo pedagógico y lo didáctico. Y sería interesante entonces entender a qué se refiere lo pedagógico y a qué se refiere lo didáctico, entendiendo que pedagógico nos remite a qué, pedagógico nos remite a aprendizaje, pedagógico nos remite a acompañamiento. Y allí entonces hay dos conceptos que son fundamentales resaltar, pedagógico y andragógico. Y cuando hablamos de pedagógico, lo referimos a que nosotros vamos acompañando ese proceso. El maestro acompaña ese proceso. Sí, el maestro en la etapa inicial, el maestro en la etapa inicial, el maestro en la etapa básica, el maestro en la etapa media, mientras que cuando llegamos a la universidad encontramos que entra ese papel de la andragogía, como ese aprendizaje autónomo, en que cada uno, bueno, busca profundizar ese conocimiento, en que no somos eh, generadores de nuestro propio aprendizaje. Entonces, fíjate lo interesante, que maestro tiene que una correlación o una relación muy estrecha, casi, casi indisoluble con lo pedagógico. Y el estudiante tiene una relación estrecha, cercana, ¿con qué? Con los procesos didácticos. Y cuando hablamos entonces de procesos didácticos, es cómo se aprende y cómo yo enseño. ¿Significa esto que? Bueno, que yo tengo que buscar estrategias innovadoras, estrategias atractivas, estrategias vinculantes que logren que se dé ese proceso de aprendizaje, ese proceso pedagógico, pero de una manera didáctica. Entonces, sinónimo de didáctico es sinónimo de atrayente, de creativo, de capaz, de efectivo. Y lo formativo, bueno, entonces tiene que ver con qué, bueno, con ese proceso de formación, con ese proceso de capacitación, con ese proceso de adiestramiento, con ese proceso de generar nuevos saberes constantes. ¿Qué significa? Bueno, no nos podemos quedar en el tiempo, no podemos ser anacrónicos y no podemos entonces permitir que ese conocimiento no se vaya adecuando en el tiempo, no se vaya adaptando, no se vaya reinventando. Ese es el elemento fundamental ahí a rescatar. Entonces eso nos permite que probar las respuestas posibles, articular los resultados con las teorías. O sea, yo tengo que corroborar, está la teoría del aprendizaje significativo. ¿Qué significa la teoría del aprendizaje significativo? Está eso teórico, está ese allí, ese basamento, ese sustento, pero yo tengo que verificar si eso se aplica a mi contexto, a mi espacio educativo, a ese entorno donde yo estoy, a eso que yo estoy observando ese maestro y ese estudiante. ¿Aplica esa teoría o por el contrario tengo que buscar otra teoría que dé respuesta a un elemento que es fundamental, que son las necesidades de ese contexto, las necesidades de ese grupo, las necesidades de ese docente? ¿Sí? Entonces, en ese proceso yo tengo que constatar, como dijimos anteriormente, tengo que verificar y tengo que generar la evidencia de ese proceso. ¿Para qué? Bueno, para que sea un proceso que sea coherente, para que sea un proceso de continuo aprendizaje y haya entonces otro elemento fundamental que es el desarrollo, tanto el desarrollo evolutivo como el desarrollo cognitivo, en ese que está vinculado a ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Alguna pregunta hasta ahora?
¿Alguna duda? No por ahora. Ok, seguimos entonces avanzando. Partiendo de todas estas premisas, salen otras interrogantes. Ahora bien, ¿y su evolución en el tiempo? ¿Qué nos señala? Bueno, el desarrollo evolutivo de la psicología educacional parte de un entrelazado paradigmático. Entonces, dos términos allí importantes. Entrelazado paradigmático. Entendemos entrelazado que no hay un paradigma que esté ajeno al otro. Entrelazar es unir. Tienen un vínculo entre un elemento y otro. Ese vínculo genera que una teoría sustente la otra, que una teoría acompañe a la otra, que una teoría se vaya redimensionando, resignificando de un elemento o de un tiempo al otro. Y entonces hablamos del otro elemento fundamental o del otro término interesante a esbozar, como es lo paradigmático o el paradigma. Y cuando hablamos de paradigma nos remite a qué? A esos procesos, a esas nomenclaturas, a esos espacios temporales. Los espacios temporales son los que significa que la historia va modificándose en el tiempo. Y como en cada tiempo la población o los usuarios tienen unas necesidades específicas, se crea un paradigma, se crea una teoría que da respuesta a las interrogantes, a las necesidades, a los procesos, al desarrollo de la sociedad en ese momento determinado. Pero ¿qué pasa? Que como la sociedad va evolucionando, la sociedad va transformándose, en ese proceso de transformación, resulta que los paradigmas se van quedando anacrónicos. Y cuando hablamos de anacrónicos, es que no le dan respuesta, pues, que no son capaces de responder a la necesidad de esa sociedad en ese momento histórico. Entonces, pasa lo que llamamos en los procesos educativos crisis paradigmática. La crisis paradigmática es que, bueno, al no dar respuesta, la gente tiene que buscar otras soluciones, otras expectativas, otras características, otras posturas, otros autores. Entonces se pasa de un paradigma a otro. Entonces, eso sucede también con la psicología educativa y con cada una de las corrientes del pensamiento. Entonces, ese entrelazado paradigmático a través de la historia conlleva la construcción de sus características, lo que hablábamos anteriormente. Cada paradigma tiene sus características bien puntuales, bien particulares, que demarcan, denotan que hay un paradigma allí presente. En concordancia, las diferentes tradiciones son las bases que posteriormente construyen lo que hoy se conocen como teorías de la educación. Las tradiciones que se hacen mención se implican desde las reflexiones de Hernández, y ese material lo puedes encontrar en el aula, Hernández 1997. Y él establece tres elementos fundamentales en la psicología educativa. El estudio de las diferencias individuales, la psicología del niño y la psicología del aprendizaje. Entonces, fíjate, primero, las diferencias individuales, fíjate tus diferencias individuales. O sea, nos habla de un elemento fundamental que tenemos que entender, que cada uno somos seres únicos e irrepetibles, no somos copiados. Es decir, cada uno tiene sus características particulares, cada uno responde de una manera particular, cada uno se enfrenta a las situaciones de manera particular, cada uno aprende de una manera particular. Y entonces allí tenemos que somos kinestésicos, somos auditivos, somos visuales, y también tenemos que debe el proceso educativo dar respuesta a cada uno de esas particularidades, a cada una de esas diferencias. Entonces, eso lo estudia la psicología educativa. Entonces, también tenemos la psicología del niño. ¿Cómo es el proceso evolutivo del niño? Cómo el niño va presentando características y respuestas, signos y síntomas en cada una de sus etapas. No es igual un niño de 0 a 3 años, a un niño de 3 a 5 años, a un niño de 6 a 10 años, a un niño de 11 a 16 años. Como entonces cada una de esas etapas evolutivas, según Erickson, según Freud, según Piaget,
se presenta. Entonces, eso también lo estudia la psicología educativa. Y por otra parte, estudia la psicología del aprendizaje, o sea, cómo aprende cada uno, cómo se debe enseñar a cada uno, cuáles son las características, como decíamos anteriormente, que se deben tener en consideración para que realmente se dé al que busca a posteriori, que haya un aprendizaje significativo, que haya un aprendizaje real, que haya una estabilidad emocional, que haya un desarrollo armónico del individuo con su contexto y con sus congéneres. Eso es importante rescatarlo. Ahora bien, de esto, y en el mismo orden de ideas, es interesante investigar cuáles son las características de la psicología educativa. Tenemos entonces que la psicología educativa o educacional participa en la atención al desarrollo desde las primeras etapas de la vida. Eso es lo que te decíamos anteriormente, de los 0 a los 3 años y en cada una de las etapas. Para detectar y prevenir efectos socioeducativos de las discapacidades e inadaptaciones funcionales. Fíjate tú, por aquí socioeducativos, entonces, como la sociedad, escuela, familia y comunidad. Son tres elementos que hay una triada vinculada. Escuela, familia y comunidad. Cuando hablamos de la social, es la comunidad, es la escuela, es la familia. La primera sociedad, ¿cuál es? La familia. ¿Cuáles son los primeros elementos con los cuales se relaciona el niño? Con los padres, con los hermanos, con la familia. Posteriormente, se va a relacionar con sus pares, que son los otros estudiantes o los otros niños, y con su docente. Entonces nos está hablando de las posibles discapacidades e inadaptaciones. Cuando hablamos entonces de discapacidades, nos referimos a cuáles? Discapacidades motoras, discapacidades cognitivas, discapacidades sociales, ¿sí? La capacidad de relacionarse, de moverse, de aprender, de conocer. Y las inadaptaciones nos habla de que, bueno, esa no adaptación. Y cuando no hay adaptación, hay disfuncionalidad que pueden ser social y que pueden ser psíquica. De todo el sistema educativo. Entonces, lo que hablábamos al principio, ¿te acuerdas? Cuando dijimos que estaba presente el personal docente, el personal directivo, los padres, los estudiantes y por ende la comunidad, cumpliendo con las características fundamentales de evaluación, orientación, prevención, intervención, investigación y docencia. Fíjate todo o todas las aristas o todos los espacios o todas las dimensiones con las que el psicólogo educativo interactúa. Entonces tenemos que primero interactúa con el proceso evaluativo. ¿Cómo se evalúa? Esa evaluación da respuesta a las necesidades del evaluado o por el contrario es un capricho del evaluador. Se toma en consideración las características psicológicas, adaptativas, cooperativas y colaborativas del que va a ser evaluado. Genera orientación, por otra parte, genera orientación a cada uno de esos actores de los que están presentes allí. Genera prevención, un elemento fundamental que tenemos que entender. El psicólogo educativo es por esencia un psicólogo preventivo, es decir, él genera campañas, genera actividades que van a dar prevención. ¿Prevención a qué? Ante cualquier situación que se pueda presentar. ¿Por qué? Porque la misma dinámica del espacio educativo limita la atención a cada uno de esos elementos a una instancia de prevención. Interviene en procesos que se generen, investiga y es capaz de enseñar. ¿A qué? A cada uno de esos actores a dar respuesta a necesidades, a, a espacios en los que se puedan generar alguna eventualidad. ¿Qué significa esto? Bueno, yo doy esos pininos para que ellos puedan dar respuesta y que ellos puedan referir a la instancia que requiera ser referido cada uno de esos actores. Bien, desde la internalización y manejo del saber que se puede sistematizar al respecto, como la psicología educativa permea, fíjate lo que hablamos anteriormente, las teorías de aprendizaje, evolución para transformar y apoyar los procesos educativos y a los actores del mismo. Hasta ahora, ¿alguna duda?
Roberto, ¿tienes alguna duda? ¿Tienes alguna interrogante? ¿Se ha entendido? Todo eso lo puedes ir profundizando, lo puedes ir ampliando con todo el material que tienes en el aula. Ok, por, por ahora todo está muy claro. Chévere, Roberto. Fíjate tú. ¿Cuál es nuestra primera evaluación? Y hay otra cosa que es importante que recordemos. Si entras al aula, vas a verificar que allí está tu contrato de aprendizaje o tu plan de evaluación. Está en el foro de anuncios, ahí está el listado provisional, ahí está la bienvenida, ahí está el video de bienvenida y también está en el aula una encuesta donde se te pregunta si estás de acuerdo con el plan de evaluación. Es importante que respondas allí. Es necesario que se haga. Fíjate tú, ¿cuál es la evaluación para este primer corte? La primera evaluación que se tiene es el bosquejo de un ensayo. Y entonces allí es importante indagar qué es un ensayo, ¿sí? Tienes que investigar qué es un ensayo. De todas maneras, allí está a manera muy general qué es un ensayo. Hay un enlace que te lleva a cómo más o menos es la construcción del ensayo. Ahí está también la estructura que debe tener ese ensayo, el inicio, el desarrollo y el cierre. Dónde está el grueso, dónde está la indagación que tú tienes que hacer, cómo debes consultar, porque debes hacer una indagación de contexto, tienes que hacer una investigación para que veas todo lo que está plasmado en la teoría al respecto de este primer contenido. Entonces, ¿cuáles son los criterios de evaluación que se van a tomar en consideración? Recordando que trabajamos con una rúbrica y que ahí está cada uno de los elementos que se te van a evaluar. Primero, que sigas instrucciones y en este caso la estructura del ensayo, la interrogante a la que responde, los argumentos que tú vas a utilizar, la organización coherente de la información, el contenido actualizado según los autores que tú vas a citar allí, la conclusión, que es el cierre de tus ideas, la redacción y la ortografía que utilices o que manejes el manual de la universidad y las referencias que no pueden faltar. Es importante que siempre esté referido los autores que tú estás citando en el trabajo. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la estructura o la organización de ese trabajo, Roberto? Bueno, primero, vas a tener la portada institucional, el desarrollo pueden ser 4 páginas, las referencias en el manual y tienes que seguir las instrucciones de las normas APA, la letra en Arial 12, interlínea 1.5 en formato institucional. Lo importante es evitar el plagio. Todo lo que tú vayas a tomar de algún autor, debes citar según el autor, en el año tal, refiere, expresa, manifiesta, y allí después tú esbozas tu punto de vista al respecto. Ahí, en el aula también tienes la fecha en la cual debes entregar ese trabajo. Cualquier duda que tú tengas, cualquier interrogante, te puedes comunicar a través del foro de dudas, te puedes comunicar a través de la mensajería privada y yo estaré dándote respuesta oportuna para que así puedas mejorar la presentación de tu trabajo. Si tienes alguna pregunta hasta ahora, tienes alguna duda, alguna interrogante, si todo está claro, si no hay ninguna pregunta, ningún interrogante. Sobre la organización, no todo. Sobre la organización, no. Todo claro. Sobre la organización es cómo lo estructuras, que va primero la portada, el desarrollo y las referencias. Esa es la estructura básica. Recuerda que en el ensayo la introducción, el desarrollo y cierre es implícito. Tú no vas a colocar introducción, después desarrollo y después cierre. No. Se supone que cuando se lea el trabajo, allí va a estar inmersa ese párrafo introductorio que puedes comenzar con una cifra, con un interrogante, con una afirmación, con una frase, y ahí comienzas a desarrollar ese párrafo introductorio. Después el desarrollo, donde tú asumes una postura, donde tú citas autores, y después cierras, donde recoges las ideas. Pero la estructura, la organizativa es portada, el trabajo como tal y las referencias. ¿Sí? Esa es la estructura básica del trabajo.
¿Está claro? Cualquier cosa, verifica ahí está en el material, en el aula, para ampliar. Y de igual forma, si queda alguna duda, me puedes escribir. Ah, perfecto. Excelente, entonces. Bueno, gracias por conectarte. Estamos en contacto a través de la mensajería. Cualquier duda, no dudes en hacer la interrogante o la pregunta que tengas a través de esos medios. Gracias por tu participación. Que tengas feliz tarde. Gracias a ti por conectarte.